Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings, último vídeo del día de hoy y me voy ya a descansar, que me tenéis aquí explotadito, 3 vídeos en un día, os quejaréis de vuestro creador favorito de Ark, os quejaréis. Esta tercera criatura que os vengo a traer en el día de hoy es una criatura que ha levantado algo de polémica, es una criatura que yo a priori pienso que esta criatura deberían de haberla dado gratuita para todo el mundo. O sea, temática de piratas, no tiene sentido de que la metas en un paywall de este Tides of Fortune. Meter al loro, yo creo que de forma de pago me ha parecido una cagada mesopotámica. No sé vosotros lo que pensáis, pero a mí a priori es lo que a mí respecta. Yo como consumidor, según refrito dentro del juego y me cobran por él, pues ¿qué quieres que te diga? Si es cierto que obviamente íbamos a tener dos criaturas, tanto el Paleoctopus como el Type, que haya subido al canal recientemente, ¿vale? Hace unas cuantas horas, pero lastimosamente el loro también es de pago. O sea, lo tengo justo aquí, delante. Hace cosas, hace muchas cosas, pero no sé, o sea, meter esta criatura, ya os digo, meter una criatura refrito de Atlas a modo de pago, no sé yo si es buena idea. No tiene nada que ver esto igual que en esto, es Snail Games, porque no sé si están necesitados de dinero, que parece ser que sí, porque las acciones, literal, pues trabajo sin frenos. Pero estoy igual que Snail Games, no podéis meter una criatura de un refrito en un juego que está muerto, meterla aquí de pago. Es algo que sí, es un añadido de Bob's True Tales de Tides of Fortune, pero que no me parece bien. O sea, ¿qué queréis que os diga? Meter una criatura refrito de pago, pues yo pensaba que iba a ser gratis, pero es que al final no es de gratis, es que es de pago. A ver, tiene sentido porque si accedemos al menú radial, ¿vale? Tiene todo el tema de buscar tesoros, también puede detectar, si mal no recuerdo, criaturas alfa, también barcos piratas. También esta criatura, por lo que a mí respecta, creo que tiene alguna pluma que puedes utilizar, creo que en el tema de la crianza, corregidme si me estoy equivocando, ¿vale? O sea, no me he empapado mucho de la criatura porque sinceramente un lore pues tampoco yo creo que es la gran cosa. Que de hecho, si me permitís, tengo aquí la chuleta y dice que al completar misiones juntos, tu loro también puede ganar plumas de vínculo, un recurso comodín que sustituye cualquier requisito de impronta o domesticación pasiva, con una efectividad que escala según las estadísticas de tu loro. Ojito, cuidado con esto que es bastante interesante, ¿eh? Pero me parece una cerdada esto catatónica, ¿eh? O sea, que te metan este tipo de cosas un poquito para acelerar la impronta, domesticación pasiva y tal. O sea, no sé hasta qué punto esto está bien. O sea, ¿yo qué queréis que os diga? Yo ya sabéis que soy neutral, ¿vale? Yo ya sabéis que no soy lameculo ni lamoculos a nadie. O sea, faltaría más. Yo soy un consumidor al igual que vosotros, aunque subo mis vídeos. Pero es que esto me parece un atraco a mano armada. O sea, literal. O sea, con sentido del mundo, los piratas. Pues temática pirata, ¿no? A mano armada. Pero no sé, o sea, me da la sensación como que Snake Games como que necesita dinero rápido y mal. O sea, es lo que me está dando la sensación con todo esto que ha salido estos días y que grabaré un vídeo acerca de ello porque quiero expresarme. O sea, quiero dar yo mi punto de vista de las cosas, ¿no? Yo como creador de arte desde hace muchos años, como creador veterano, ¿no? Y un pilar fundamental, le joda quien le joda en la comunidad de Ark, pues obviamente yo tengo que dar mi opinión acerca de todo lo que está pasando, porque para mí, o sea, fijaos que he estado desconectado una semana. Lo vi el otro día, me quedé a cuadros diciendo, ¿qué cojones están haciendo? O sea, de verdad, gente, que es acojonante. Pero bueno, no eclipsamos lo que venimos a ver, que es la criatura. Para eso ya hablaremos en un vídeo aparte, que grabaré cuando terminemos con todo esto, ¿vale? Tanto Dragontopia como con Bob's True Tales, Genesis 1, lo que sea, porque hay muchas cosas que ver todavía a lo largo de esta semana que entra y el fin de también del que viene, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos el loro, ¿vale? Podemos traquear tesoros, como podéis ver por aquí. También tienes distintos tipos de traqueo. Por lo que veis, puedes ver que si Apex Dinos, ¿vale? Puedes traquearlos, puedes traquear barcos NPCs, puedes traquear también, por lo que pillé yo en el vídeo creo que del Taipa, la botella de tesoro, ¿vale? También lo puedes traquear. También puedes traquear supply drops, ¿vale? Que serían los drops de toda la vida, ¿no? También puedes traquear las cajas de botín de las cuevas de las cuevas, que eso está bastante bien también, ¿eh? Y criaturas alfa, ¿vale? Puedes traquear todo esto, lo puedes marcar y desmarcar según tus intereses, ¿vale? Si no quieres criaturas alfa, lo quitas, que las quieres, las pones.
Y así con todo, ¿vale? En el menú radial. Luego también puede entrar en el modo invitación, que no sé cómo funciona, ¿vale? Porque yo estaba hablándole con el micro y no me ha dicho nada, ¿vale? Tú le puedes cambiar aquí a cualquier cosa, ¿vale? Yo le pongo a todo, ¿vale? Y si yo hablo con la B, no me va a captar mis sonidos ni nada, ¿no? A lo mejor le tengo que pillar. Voy a pillar uno bonito, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Que es el más bonito. Vale, y si yo hablo por el micro, o sea... ¿Tú me vas a imitar o no me vas a imitar? ¿Qué pasa, colega? ¿O no me vas a... no me vas a imitar si yo de la B? ¿O tengo que hablar sin el la B? Porque claro, ha estado ahí como vociferando, haciendo cosas, ¿no? A ver, si yo aprieto la R, ¿vale? Puedo activarlo de aquí, el Treasure Hunter, ¿vale? Y me pone allí, Alfa Megalodón, ¿vale? Y me lo marca. Que hay un Alfa Megalodón cerca de las inmediaciones. Esto para pillar los drops y todo eso de las criaturas Apex viene muy bien, ¿eh? Te salva muchísimo. Dice, sí, la. ¿Qué hace? Está malito. Vale, Toggle Planet Structure Visibility. Vale, eso no es del bicho, ¿vale? Modo imitación, Disable Imitation. Lo puedo quitar, pero también lo puedo poner, ¿vale? Que de hecho es aquí. Luego, en el loro, pues según vayamos haciendo las misiones que tiene Génesis parte 1, pues ganará pues plumas que servirán tanto para lo que hemos dicho, para tameos pasivos y también para acelerar la impronta. Muy importante, no puedes planear con la criatura por lo que estoy viendo, y aparte con el type up pues, puedes llevar el type up en el otro hombro y al loro en el otro. La verdad, bastante bien, ¿no? Bastante bien. Habrá que hacer un vídeo también de los barcos, hay que hacer un vídeo también de todo lo que trae el Bob's True Tales y todo eso, porque también si accedemos a un radial de la criatura, vamos a acceder a este mismo, ¿vale? También tienes Flying Mounts Disabled. No sé qué será esto, ¿vale? Pero las criaturas voladoras pues no pueden volar, ¿vale? No sé si a lo mejor esta puede volar. Si yo le digo que me siga, yo digo que sí podrá volar, ¿no? O va por el suelo. Claro, digo yo, se va por el suelo cagado en gordo, ¿no? O sea, vale que no pueda volar, pero no tiene sentido que le corten las alas a un loro, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, básicamente, ¿no? Y creo que ya estaría, la criatura no hace nada más, o sea, digamos que sería como una criatura barra ítem que tienes que llevar encima, sobre todo por si quieres este tipo de pluma para poder acelerar tanto la impronta como poder tamear pasivamente mucho más rápido, ¿no? Ya os digo, o sea, puedes llevar al type up en un hombro y puedes chiquitín y puedes llevar el loro en otro y irte a hacer misiones por aquí por el vasto mundo de Génesis parte 1 y ya estaría, ¿no? O sea, no sé cómo será el mapa de grande, pero el océano es todo esto. No sé qué dice el loro. Yo creo que a medida que vas hablando él te va copiando alguna frase o algo. Molaría mucho, ¿no? Luego tenemos aquí todo lo de Génesis, que esto es el pantano, si mal no recuerdo. Esto sería la tundra, el espacio, dice hello, y el bioma del volcán, ¿no? Ahí estaría. Y este es el océano, que básicamente es como un mapa, ¿no? O sea, os digo, es enorme. O sea, tengo que ver el mapa con vosotros, porque mirad, o sea, yo subo y hay un huevo de cosas. O sea, las islas no son procedurales, ¿vale? Están puestas a dedo, no son procedurales. Lo que los fuertes igual sí son procedurales, pero lo que serían las islas no, ¿vale? Están a mano, por cierto, acordaros de darle a chilenear para que os dé hexágonos, porque si no, no vais a poder comprar nada, chavales. Hay que espabilar un poco. Luego los hexágonos, pues los podéis aquí, os metéis aquí. Vale, ¿por qué no me deja meterme aquí donde los hexágonos? ¿Por qué no me deja? Minimapa, misiones, Explorer Notes. ¿No puedo acceder a los hexágonos o qué? Ah, no, claro, los hexágonos es a través de HLNA, ¿no? Arriba el protocol, settings, aquí. Vale. Aquí puedes pillar lo que tú quieras. Qué grande Génesis, Cómo echaba de menos esto para poder comprar cositas, De hecho, puntos de engrama. Puedes pillar también cajas de tier 1, 2 y 3, que están bastante bien también. Y haciendo misiones, pues te van dando de esto. Como veis, puedes comprar también criopods, que esto para PvP se agradece bastante. Y ya estaría, ¿no? Ya estaría, o sea, no mucho más. El loro es lo que es, una criatura, pues... por culera, ¿no? Una criatura por culera, que es un refrito del Atlas, que yo vuelvo a repetir. Debería de ser una criatura gratuita, pero aquí no mando yo, gente. Y aquí no mandas tú igual, mandan los de arriba.
los caracoles endemoniados, ¿no? Así que ya sabéis a quién dirigiros a las quejas, no a Studio Wildcard, ¿vale? Studio Wildcard es la marioneta, recordad, el que lleva los hilos es Snail Games, que son los de arriba. Así que nada, gente, ya os digo, ya subiré un vídeo hablando de toda la situación que está ocurriendo ahora mismo en torno a AR, porque sí es cierto que me parece insostenible todo lo que está pasando. O sea, yo no le voy a defender porque esto es indefendible, lo que está pasando, pero hostia, es que es muy duro, ¿eh? O sea, de todo lo que estaban haciendo bien, o sea, llega Genesis parte uno, te mete un montón de contenido y hacen unos movimientos un poco cagada para el bolsillo de la gente. Sobre todo, porque esto va a aparecer, yo creo que el día de mañana va a aparecer los Sims con 800 DLCs expansiones, que va a costar 800.000 euros, como los Sims, tenerlo completo, pero ¿qué queréis que os diga? O sea, a mí no me parece bien lo que están haciendo últimamente, lo de sacarte las expansiones antes de tiempo, que te vayan sacando con cuentagotas el contenido antes de tiempo, que luego llega la expansión, sale mal, y encima no tienes tantas criaturas como para hypearte, ¿no? O sea, a mí al contrario, o sea, me baja el hype. O sea, no sé a vosotros, pero a mí tener las criaturas antes de tiempo me baja el hype. Sácalas con la expansión en diciembre. Si anda que no quedan cosas. Faltan todavía el Bugaratos y la última actu de Astreos. Faltan los TLCs, que por cierto, tiene que venir el Telecinosaurus, que todavía ni noticias, ni el dossier, ni nada. Tiene que venir un montón de cosas, con lo cual, ¿por qué sacar ya Dragontopía cuando lo podías haber sacado este mes de julio a finales y tener todo agosto cubierto? O sea, digamos que todo lo de Dragontopía ha eclipsado la salida de Génesis. Siempre hacen la misma. Siempre quieren eclipsar todo con otra cosa totalmente diferente en vez de meter el foco en una cosa que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? O sea, no sé, o sea, de verdad lo digo, ya hablaremos de ello porque tiene tela la cosa. Y eso que no estamos con un araneo, que estamos con un con un lorito, ¿no? Así que lo dicho, gente, os dejo también el comando de esta criatura, como de las anteriores, también en la descripción, ¿vale? Para el que quiera sumonearla. Es de pago, está en el Tides of Fortune, que ya os digo yo, o sea, sacar Tides of Fortune por separado y el de Genesis 2. Cuando mucha gente dirá Play ya, pero es que no ha salido Genesis Parte 2. Bueno, tampoco salieron en su momento Aberration y Extinction, también pagamos por ello en un Season Pass. Y tampoco salió Genesis Parte 2 y también pagamos por ello en un Season Pass. Con lo cual, gente, no defendéis lo indefendible. Os lo digo en serio. O sea, no defendéis lo indefendible porque aquí no hay nada que defender. Es todo criticar. Y todas las críticas son con razón, ¿vale? Todo lo que digáis constructivo o sin construir es totalmente respetable. Porque, literal, o sea, tenéis razón. O sea, ya lo digo yo, tenéis razón en todo lo que digáis. En todo lo que digáis tenéis razón. En todo. En todo, porque están haciendo las cosas mal. Y cuando se hacen las cosas mal, hay que señalar. Cuando se hacen las cosas bien, aplaudir. Cuando se hacen las cosas mal, señalar y criticar. Para que obviamente esas críticas constructivas hagan mejorar a la empresa, que sería, en este caso, Studio Wildcard. Pero claro, los de arriba no se llevan las quejas, se las llevan los pobrecitos de Studio Wildcard, que se los quedan la cara. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Que tampoco son santos los de Studio Wildcard, también lo digo. Pero bueno, eso será en otro vídeo, que no quiero explayarme mucho con el del lorito. Así que nada, ¿qué os ha parecido el loro? Pues lo mismo del Atlas, ¿no? Un loro y ya estaría. O sea, es que lo tenemos en mod, lo tenemos en muchos lados, lo tenemos ya hasta en la sopa, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre. Espero no haber sido muy pesado durante el vídeo hablando de 800.000 cosas, pero es que son cosas que a mí me enervan y me sacan de quicio. Al igual que vosotros, y obviamente yo también quiero explayarme, quiero dar mi opinión acerca de esto, porque yo esto del loro no lo veo bien. ¿Qué queréis que os diga? Esto lo podrían haber dado gratuitamente a la gente, que un loro así tampoco es que sea la gran cosa como para meterlo en un paywall, ¿no? En algo de pago. O sea, llamadme loco, pero esto lo podrían haber dejado gratis y no limitar tanto a la gente. No sé, digo yo. Digo yo, ¿no? No sé, igual soy yo el loco, ¿eh? Igual soy yo el loco. Así que lo he dicho, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre. Si te ha gustado, revienta el botón de like. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Nos vemos mañana en el canal, ¿vale? No sé mañana qué subiré. No sé si queréis que suba Dragontopía. Déjamelo por los comentarios. No sé si queréis que suba los como tamear. Puedo... Seguramente trabaje en los como también los suba en el día de mañana, a ver si me da tiempo. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el último vídeo del día. Guapos, guapas, que te quedes un lindo día y nos vemos mañana con mucho más y mejor. Adiós, chicos.